Bienvenidas a todas y todos. Damos comienzo a la serie de conversaciones sobre el proceso constituyente y la confianza, que forma parte del proyecto La Constitución de la Confianza, que busca ser un mecanismo de participación ciudadana cuyo objeto es la recuperación de la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía, especialmente en lo que es instituciones políticas. Para esta sesión inicial contamos con la presencia de la profesora Verónica Undurraga de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. La profesora Undurraga es doctora en Derecho de la Universidad de Chile, entiendo que una de las primeras doctoras en Derecho de la Facultad de Derecho, magíster en Derecho en la Universidad de Columbia, en Nueva York, diplomada en instituciones modernas del derecho de familia de la Universidad de Chile y abogada de la Universidad de Chile. Ella, su línea de investigación está relacionada con el derecho constitucional, con los derechos humanos y los estudios de género, especialmente en su interacción con los derechos sexuales y reproductivos, salud y con el principio de no discriminación. Muchas gracias por acompañarnos, profesora Undurraga, bienvenida. Muchas gracias, George, encantada. Quería comenzar un poco para darle inicio a esto, digamos, hablar sobre la importancia, la relevancia de la nueva Constitución para Chile, pero especialmente en lo que dice relación, sabemos un poco su relevancia política, ¿no? Como ciudadanos, pero desde la perspectiva de una constitucionalista y una académica como usted que lleva décadas estudiando este tema. ¿En qué reside o dónde está la relevancia, la importancia de contar con una nueva Constitución para Chile? Mira, realmente es muy importante y es bien difícil separar la importancia política de la importancia jurídica, porque realmente las constituciones son acuerdos políticos, como, digamos, por definición, es lo primero, ¿no? Y es muy importante en este momento en la historia de Chile porque las constituciones deben reflejar un acuerdo sobre cómo queremos que funcione el Estado. Y cuando estamos hablando de Estado, en el fondo no es más que de la forma en que institucionalmente nos organizamos para cumplir ciertos objetivos que consideramos importantes para nosotros. Entonces, por eso las personas que conformamos la comunidad y que vivimos aquí en Chile, que formamos parte de los distintos pueblos que viven en el territorio de Chile, tenemos que sentirnos reflejados en ese acuerdo. Debemos sentirnos cómodos y cómodas en la forma en que se distribuye el poder. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de institucionalización, significa que basados en un acuerdo de cómo queremos, por ejemplo, que se tomen las decisiones, en manos de quién están las decisiones, a quién tienen que consultarles. Ahí estamos decidiendo cómo se tiene que distribuir el poder. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un acuerdo si queremos que sea la persona del presidente o la presidenta y sus ministros los que tengan más poder para tomar decisiones, o queremos que las decisiones se tomen de forma más colectiva, entonces le damos más poder, por ejemplo, al Congreso. Queremos que el poder esté más radicado desde Santiago, o queremos que haya más poder, personas que pueden tomar decisiones en las regiones, en las municipalidades, ¿te fijas? Entonces, pero primero tenemos que tener esta idea de cómo creemos que organizarse es más justo, y después el derecho es una herramienta para organizar esto a través de normas, ¿no? Entonces y de esta manera las personas también se pueden involucrar mejor, ¿no? Y pueden adquirir confianza, y también, por ejemplo, si las mismas personas tienen la oportunidad dentro de este proceso constituyente de decidir cómo se va a
a través de su representante, decidir cómo se va a organizar la justicia, por ejemplo, ¿no? Mucha gente tiene mucho interés de que mejore el acceso a la justicia. Entonces también el proceso constituyente es un momento en que nos va a poder discutir sobre eso. Por otro lado, las constituciones explicitan cuáles son las libertades y los derechos de las personas que el Estado debe respetar, proteger y garantizar, y cuáles van a ser como los vínculos de solidaridad que estamos dispuestos a tener, de manera de que el Estado pueda garantizar, por ejemplo, derechos sociales que para nosotros, digamos, para la sociedad chilena, ahora están siendo como muy prioritarios, ¿no? Y yo creo que, en el fondo, la sociedad chilena ha cambiado muchísimo, muchísimo en las últimas décadas, y hemos tenido una constitución ya por varias décadas que además nunca fue consultada con la ciudadanía. Entonces, el proceso constituyente es importante no solo por el texto que vamos a tener después, al finalizar el proceso, si todo sale bien, que finalmente es un texto que es donde va a estar plasmado el acuerdo, pero que va a dar como inicio a una serie de modificaciones legales, ¿no? Para llegar a esa organización en la que todas y todos nos sintamos cómodos como nos reconocen los derechos, las libertades y cómo se organiza el poder. Entonces, no solo es el resultado final, que como digo es este principio de una nueva etapa, sino que también es el proceso, ¿no? Es un proceso como de diálogo social para saber, bueno, mirarnos qué tipo de sociedad somos ahora. Por ejemplo, ahora yo creo que nos estamos dando cuenta de que somos una sociedad en que hay mucho más pluralismo, en que hay distintos pueblos, en que hay pueblos que quieren mantener su identidad y probablemente mucha gente que no pertenece a esos pueblos que quiere integrar los modos de vida de esos pueblos y reconocerles derechos también. Entonces, esas son maneras como de mirarse como sociedad, ¿no? Y de crear un diálogo social y de tejer un nuevo tejido social hacia el futuro. Entonces, básicamente, el acuerdo es como prejurídico, ¿no? Primero tenemos que saber mirarnos, saber quiénes somos, qué queremos, cómo nos imaginamos este estado en el que sintamos que estamos más cómodos y más protegidos y más libres, ¿no? Y después el derecho viene a ordenar esa decisión. Entonces ahí viene la parte jurídica, ¿no? De cómo lo hacemos que eso realmente suceda. Es bien interesante lo que dice, porque para los que estudiamos Derecho, siempre está esa distinción cuando se enseña Derecho entre fuentes formales y fuentes materiales, ¿no? Y pareciese ser de que en el contexto del proceso constituyente esa distinción se vuelve espuria, porque estamos viendo donde materialidad y formalidad, digamos, se inician conjuntamente, ¿no? Entonces, como usted decía, es ineludible hablar de la dimensión política y social cuando hablamos de constitución. De hecho, es imposible no hacerlo. Lo que le quería preguntar en ese respecto, donde vemos donde se juntan estas como dos dimensiones, es cómo conciliar porque la constitución es un acuerdo gigantesco, además, en términos de que va a comprometer los años que vienen, ¿no? ¿Cómo lograr desde su perspectiva que esta pluralidad de voces, que al mismo tiempo logren reconocerse, se pueda plasmar un texto que en el fondo sirva para que generaciones muy adelante, digamos, de nosotros, también la reconozcan como propia, ¿no? Ese es un desafío, ¿no es cierto? Es muy importante que las constituyentes y los constituyentes tengan esta visión un poco que traspase las generaciones, ¿no? Saber que tenemos que mirar un poco, recoger nuestro pasado, atender a las necesidades del presente, pero tratar de imaginar un poco cuáles van a ser el tipo de sociedad que van a querer nuestros hijos, hijas, y nuestros nietos en las próximas generaciones. Yo creo que hay algo que por lo menos está más o menos claro, y que tiene que ver con el tema de cómo protegemos la naturaleza. Y más que eso, más que
proteger la naturaleza como una cosa, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, porque vemos muy claramente un peligro futuro, digamos, y bastante cercano en el tema de la crisis climática, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros es un buen momento para tener un proceso constituyente, al tener tan claro que tenemos que pensar mucho en un Estado que pueda responder muy bien a esas demandas. Y también en la forma en que se escriben los artículos de una constitución, ¿no? En los principios que tiene una constitución, hay que como dejar aire, de alguna manera, o dejar espacios para que se vayan llenando del sentido de las épocas que vienen, ¿no? Eso es bien importante. Sí. Porque, bueno, porque el mundo cambia mucho y los derechos, ya sabemos, tenemos la experiencia que los derechos han ido evolucionando. Cuando yo siempre le digo a mis estudiantes, no hay un derecho a hacer deporte en la Constitución, porque normalmente no hay una amenaza a nuestro derecho a hacer deporte. Antes no había un derecho al agua, porque la gente tomaba por hecho de que sí tenía un acceso al agua, como ahora la gente da por hecho que sí tiene un derecho a practicar el deporte, por ejemplo. Entonces es bien importante tener esa, digamos, que la Constitución permita que vaya creciendo y evolucionando junto con su época, y en ese sentido la parte como de los principios es bien fundamental, y la parte también de las competencias que les damos a los distintos poderes del Estado para poder reaccionar frente a nuevos escenarios. Eso es súper importante. O sea, frente a escenarios que todavía no conocemos, queremos tomar decisiones más colectivas, queremos tomar decisiones más centralizadas, queremos tomar decisiones en que haya participación ciudadana directa, en que tengan que consultarnos, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo y encuentro muy relevante plantearlo como un equilibrio entre aquello que la Constitución quiere dejar abierta, digamos, para que las nuevas generaciones se apropien de la Constitución y que esto no sea lisionamente la Constitución de nuestra generación para las demás, sino que la hagan propia, pero al mismo tiempo la Constitución debiese contener cuestiones ineludibles, ¿no? Sin las cuales no sería Constitución, que usted mencionó, digamos, dos áreas fundamentales, lo que es la distribución del poder estatal, por decirlo, y el reconocimiento de los derechos y las libertades fundamentales. Eso es un tema que la Convención va a empezar a discutir prontamente desde su perspectiva, qué es lo ineludible que debiese estar contenido en la Constitución, digamos, sin lo cual este sería un ejercicio, digamos, sería perder la oportunidad, por ejemplo, y qué cosas usted dejaría que muchas, en el debate se dice que tienen que estar en la Constitución, pero que desde su perspectiva podrían estar entregadas al juego de la política normal y de lo que las generaciones futuras vayan definiendo. Yo sé que es una pregunta, digamos, un poco grande del espacio que tenemos, pero en términos generales. Mira, tú lo dices muy bien, George, en el sentido de que normalmente las constituciones tienen un aspecto que es reconocimiento de derechos y libertades, ¿no es cierto? Y otro aspecto que es el de la organización del poder. O sea, una constitución necesita tener, por ejemplo, las reglas sobre cómo se hacen las leyes. ¿Y quién está encargado de hacer las leyes? Porque si no tenemos eso, no sabemos por dónde empezar a implementar una constitución, ¿no es cierto? Tiene que tener también la organización del Poder Judicial, por ejemplo, o sea, tanto el trabajo legislativo como el trabajo de aplicación de las leyes y solución de conflictos tiene que estar ahí, porque es como la columna vertebral de un Estado. Y lo mismo, quién va a ser el jefe de Estado, la jefa de Estado, el jefe o jefa de gobierno, ¿no es cierto? O sea, quién va a estar a cargo de todo este inmenso edificio que es la administración del Estado y la organización de las políticas de gobierno y cómo se eligen a esas personas. Eso es como
ultra central en la parte del esqueleto, ¿no? Y Claro. también las normas para reformar la Constitución, ¿no es Perfecto. cierto?, para reformar las leyes. Eso es súper fundamental. Ahora, yéndonos al proceso constituyente de ahora, y tú me preguntas, ¿qué tiene que estar, qué se tiene que discutir y acordar para que no sea una oportunidad perdida? O sea, ahí ya no estamos como en lo abstracto de qué es lo que tiene que tener como mínimo una Constitución, sino que en este momento, que yo veo como nudos centrales de la discusión. Mire, yo creo que no podemos perdernos la oportunidad de hablar de la relación del pueblo chileno con los pueblos originarios que habitan en Chile. O sea, llevamos cientos de años sin resolver ese asunto, o resolviéndolo, digamos, mediante la imposición del gobierno chileno sobre, en el fondo, las autoridades y los pueblos originarios. O sea, creo, sobre todo con la conformación que tenemos de la Convención Constituyente, que tiene escaños reservados y además tiene representantes de pueblos indígenas también fuera de los escaños reservados, y además hay un espíritu dentro de la Convención Constituyente que quiere integrar en su mayoría a los pueblos originarios y escucharlos, como hemos visto ahora en los testimonios ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención. O sea, creo que ese es un tema que tiene que discutirse a fondo para establecer, por supuesto que no se va a solucionar, pero sí para establecer las bases de cómo organizamos un Estado plurinacional, o sea, un Estado que bajo en la misma República de Chile convivan en una relación de justicia y de reconocimiento mutuo los distintos pueblos. Creo que eso es fundamental. Después también está muy clara la demanda por mayores derechos sociales y por la garantía de los derechos sociales. Entonces creo que esta Constitución claramente va a definir el rol del Estado como garante de ciertos derechos sociales básicos. Cuando hablamos de derechos sociales estamos hablando de derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Ese tipo de derechos. Y después otro tema que yo encuentro fundamental es el tema de la descentralización. Creo que ya llevamos también una muy mala experiencia arrastrada por muchísimas décadas de una organización del Estado en que la mayoría de las decisiones se toman en Santiago y las personas de regiones que es muy bueno que en la convención la mayoría sean representantes de regiones, ¿no es cierto? Tienen clarísimo, así como la gente que la eligió, que eso lo único que hace es perder talentos, perder recursos y entorpecer el desarrollo en todo sentido, el desarrollo económico, cultural, de todo tipo, en el fondo, de las personas que viven en esos territorios. Entonces creo que es realmente muy importante. Lo otro que yo te decía, o sea, las normas que tienen que ver con el tratamiento que le vamos a dar a la naturaleza y la capacidad que quede muy claro en el fondo cuáles son las capacidades que va a tener el Estado para tomar decisiones en el fondo en ese ámbito. Y ahí, bueno, y el tema del acceso al agua, dentro de eso es un tema ultra prioritario y va a ser cada vez más prioritario, ¿no? Exacto. Sistema político es súper importante, o sea, mucho de la crisis que tenemos de desafección de las personas con la política tiene que ver con nuestro sistema político, que en el fondo la gente no ve que el sistema político sea un cauce que facilite la discusión de los temas que a las personas les importan. Cuando estamos hablando del sistema político estamos hablando exactamente de lo que yo decía antes, de cómo se va a relacionar el presidente o la presidenta con el Congreso, por ejemplo, ¿no? Creo que es súper importante eso. Yo agregaría dos cosas más. Paridad en general en los órganos colectivos, en los distintos digamos, poderes del Estado. Creo que es muy importante
tener una política de paridad desde la conformación del Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, o sea, en los ministerios, en general hacia abajo, ¿no es cierto?, también, y tenemos que tener una ley de paridad también para elegir al Congreso. Y eso no lo tenemos. Nosotros, es increíble cómo ha habido como esta sensación de que ya alcanzamos la paridad, sí. Y escuché a una de las politólogas, Julieta Suárez-Cao, que fue una de las que diseñó el sistema de paridad, y ella dijo en un seminario la semana pasada, ya no tenemos paridad. Eso ya lo tuvimos para elegir a los convencionales, a las convencionales constituyentes. Pero se acabó, eso se aplicaba una sola vez. Ahora en Chile no existe. Exacto. Sí. Y eso, claro, uno tiene esa como sensación de que va avanzando, pero no, estamos atrás todavía. Exacto. Y creo que es muy importante porque eso asegura una igualdad de voces de mujeres y hombres en la discusión de todos los temas, ¿no? Y por último, creo que le hace mucha falta a nuestro sistema constitucional, porque no hemos sido capaces de hacerlo vía jurisprudencial, como ha sucedido en otros países, un mandato claro en la Constitución para que el Estado avance en temas de igualdad sustantiva. Y cuando hablo de eso quiero decir que se reconozca que hay desigualdades muy profundas en este momento, o sea que no partimos de una igualdad, sino que partimos de una situación de desigualdad estructural. Cuando hablo de estructural, lo que quiero decir es que afecta a ciertos grupos completos a través de muchos mecanismos distintos, ya sea a través de estereotipos, porque hay leyes que los tratan peor que a otros grupos, porque las instituciones no responden bien a sus intereses. O sea, se junta una especie por eso se llama estructural, como que se juntan muchas piezas que afectan a ciertos grupos, por ejemplo, a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas de los pueblos originarios, etc. Entonces, creo que es súper importante que en esta constitución nueva haya como un mandato muy claro a todos los poderes del Estado a tener que tomar distintas medidas para lograr acortar esa brecha de desigualdad. Eso... estos dos últimos temas son extremadamente relevantes y al mismo tiempo complejos en términos institucionales, ¿no? Y ahí le quería preguntar desde su perspectiva el reconocimiento de la paridad como principio constitucional, ¿no? Que, digamos, ese sería un tipo de solución, o sea, un tipo de primer paso, y sin embargo, el desafío es cómo permear ese principio, digamos, a la institucionalidad completa. Y por otro lado, usted habló de también el reconocimiento de las distribuciones inequitativas de poder, básicamente, ¿no? Con el cual estamos hoy en Chile. Por mientras se discute en la Convención Constituyente, sigue siendo un país herido, sigue siendo un país desigual, sigue siendo un país profundamente que margina, que es violento, etc. ¿Cómo, si conoce esta experiencia, o cómo justamente, no solo el reconocimiento a nivel de principio, pero van a seguir habiendo, en términos como de cultura política, cultura jurídica, los mismos prejuicios, ¿no? Los tribunales van a seguir el año después de dictada la Constitución más o menos conformados por las mismas personas, las institucionalidades van a ser sin perjuicio de que van a estar, pueden sufrir reformas fundamentales, pero sigue el mismo Chile, ¿no? Que está ahora. Qué difícil eso de tratar de permear principios a nivel constitucional y soluciones a nivel constitucional a aplicarlos a nivel institucional, ¿no? A nivel, digamos, ya del día a día. ¿Cómo piensa usted que esos pasos se pueden dar para que no queden ligeramente como la letra, como el principio, como el check que a veces nos queremos dar, y listo, con esto estamos súper bien y no hay nada más que hacer, porque mira, está en la Constitución? ¿Cómo hacer que eso permee efectivamente abajo, ¿no? Digamos? Bueno, este es un tema de décadas, ¿no? O sea, pero no necesariamente van a ser las mismas personas las que van a estar, porque
Imagínate si nosotros decidimos que el principio de paridad tiene que estar presente siempre. Ahí va a haber una renovación enorme. O sea, el hecho de que hubiera este sistema de paridad de resultados para la convención, es un sistema que se armó, aquí entra el derecho, ¿no es cierto? Se armó la regla para asegurar que la mitad de los miembros de la Convención Constitucional fueran hombres y la otra mitad fueran mujeres, ¿no es cierto? Se diseñó la regla con ese objetivo. Por eso yo decía al principio, siempre es importante primero el objetivo y después el diseño. Hacemos la regla, ¿no es cierto? Entonces, si esa regla se replicara en un sistema similar para elegir a congresistas, entraría mucha gente nueva. Yo me acuerdo antes, mientras estaban los partidos políticos y los independientes buscando personas para convencer para que fueran candidatas y candidatos a la constituyente, estaban muy complicados buscando mujeres. No porque no hubiera, sino que porque las tuvieron que ir a buscar a otros lados, muchos de ellos, o tuvieron que mirar a sus militantes en los propios partidos, a las que nunca habían escuchado realmente bien, y empezar a escucharlas y en el fondo otorgarles su confianza, ¿no es cierto? Que se merecían desde mucho antes, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces ahí va a haber un cambio. Igual si es que hubiera escaños reservados, por ejemplo, en el Congreso, que es muy probable que también existan. Entonces se empiezan a escuchar voces distintas. Igual si es que se toman normas, por ejemplo, o se cambian ciertas normas sobre financiamiento de la política, entonces empiezan a entrar personas que tienen una mirada de Chile y que tienen un compromiso, digamos, con la política, pero que vienen con otras experiencias, y eso cambia mucho, ¿no? Eso cambia todo. Lo mismo en el caso de los jueces. Los jueces, la justicia en Chile además es una justicia dentro de todo bastante formalista. Entonces, si por ejemplo se cambia o se explicita mejor la regla de cómo se integra el derecho internacional de los derechos humanos al derecho interno, también ahí hay un montón de estándares que no es necesario ponerlos todos en la Constitución, sino que si se reconocen en el fondo o se pide una interpretación de las normas constitucionales a la luz también del derecho internacional de los derechos humanos, ahí hay mucho, digamos, maneras de mirar los temas que ponen en el centro a la persona, y muchas veces a las personas que sufren más vulnerabilidades, ¿no es cierto? Y es una manera de ver y de hacer las cosas. Entonces, en realidad, sí se puede ir cambiando de a poco. Y es muy importante, yo te diría, por ejemplo, yo que he estudiado la jurisprudencia sobre igualdad del Tribunal Constitucional, está tan perdida, o sea, está tan limitada, ¿no es cierto?, en relación a todo lo que hay en teoría en términos de igualdad, que si uno pone en la Constitución alguna definición o alguna guía más o menos clara sobre igualdad, sobre acciones afirmativas, etcétera, necesariamente cuando lo apliquen van a tener que ir a esa literatura, o claro, van a tener que ir a mirar jurisprudencia de otros tribunales que ya lo están aplicando hace tiempo. Entonces, ¿sabes qué? De repente los cambios no son tan lentos porque el material está ahí. Lo que pasa es que hay como bloqueos de repente, ¿no? Sí, es como si tuviese una represa, ¿no? Claro, además uno lo ve, por ejemplo, hay jueces y juezas que son jueces de familia, por ejemplo, y que saben perfectamente aplicar los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, lo hacen estupendo. Yo muchas veces en mi curso de Derecho Constitucional les paso sentencias del Tribunal Constitucional, pero a veces les paso sentencias de tribunales de familia, por ejemplo, en el que aplican estándares de derecho internacional de derechos humanos y aplican, por ejemplo, principios de igualdad. Yo le digo, miren, o sea, comparen
distintas formas de entender el principio de igualdad. Qué interesante, pero es un poco que es como está, o sea, que la cultura jurídica chilena no es homogénea, que está Claro, huyendo una cultura por distintos lados, que está contenida por, lo sabemos, digamos, la Constitución y por cierta inercia y praxis institucional, pero lo que dice usted es que sacando ciertos constreñimientos va a dar cauce a estas nuevas formas de entender, que están leyendo lo que está sucediendo afuera, que se están actualizando, que están, digamos, sofisticando el análisis y que está un poco contenida, ¿no? exacto. O sea, yo, por ejemplo, también hice una clase la semana pasada en la que le pasé a los estudiantes, en el caso Atala, esa era Corte Suprema, el año 2004, ¿no? Y después le pasé una sentencia que es una sentencia, bueno, el caso Atala, perdón, es una sentencia de la Corte Suprema en la que básicamente se le priva a una mujer lesbiana la tuición de sus hijas porque se consideró que una mujer lesbiana no estaba habilitada para criar a sus hijas, básicamente, o sea, en razón de la orientación sexual de esa persona, ¿no? De esa mujer. Entonces es una sentencia muy, muy discriminatoria, ¿no? Pero después les pasé una sentencia de la Corte Suprema también en el caso de Lorenza Cayuán, y es una sentencia extraordinaria en cómo trata el tema de discriminación. Es muy sofisticada, bueno, muy clara al mismo tiempo, pero muy sofisticada también. Entonces, y esa es una sentencia hace 2 años atrás, una cosa así, de una mujer mapuche que estaba privada de libertad por, no me acuerdo, un robo, una cosa así, o eso es lo que le habían imputado, y que en el fondo tiene un embarazo de muy alto riesgo, y que la forma en que la tratan en el parto y después del parto es extremadamente discriminatoria también. Pero ahí la Corte Suprema aplica todo, aplica legislación chilena, aplica legislación, o sea, normas internacionales de derechos humanos, aplica hasta los reglamentos de gendarmería, ordena unas reparaciones que van a no solo ayudar a esa persona, sino que a otras mujeres privadas de libertad. Entonces, cambian. Por supuesto, y es interesante para ir, yo no quiero retenerla mucho tiempo más, ya ha estado harto rato con nosotros y quería preguntarle, digamos, porque ahí se evidencia esta dimensión transformadora del derecho mismo, ¿no? Y el vínculo que tiene el derecho, y con derecho acá me refiero a las instituciones políticas, todo lo entramado institucional, con la realidad social en donde se aplica, ¿no? Y ahí, desde su perspectiva, esos dos fueron ejemplos bien relevantes. En términos de cómo puede ayudar la nueva constitución, algo mencionó al principio, pero de cómo puede contribuir a la cohesión social, sobre todo la cohesión social y la confianza en las instituciones, y lo pregunto teniendo en mente lo siguiente, ¿no? En un mundo globalizado, en sociedades complejas, ¿no? Donde la pluralidad es una realidad que nos constituye a todos, y donde las personas, los ciudadanos y ciudadanas reclamamos nuestra diferencia, ¿no? Al mismo tiempo, la cohesión social involucra un tipo de vínculo que trasciende a todos y que nos hace pertenecer a esta comunidad que vamos a llamar Chile, o como sea que se llame a futuro, digamos. Y es un equilibrio entre justamente reconocer esas diferencias, esa multiplicidad, esa pluralidad, esa unicidad, si se quiere, y al mismo tiempo reconocer esta dimensión de grupo, de lo colectivo, de lo relevante, que nos une a todos hoy y que nos pretenden unir a futuro. Es un equilibrio porque pueden a veces entrar en cierta tensión. ¿Cómo piensa usted que la nueva constitución, el proceso constituyente, contribuye a alcanzar ese equilibrio social? Sí. Bueno, la pregunta es buenísima, porque yo creo que el proceso constituyente es un proceso de alguna manera que ojalá sea de mucha reparación de vínculos, ¿no? O sea, es muy bonito el nombre que ustedes tienen del proyecto, como la Constitución de la Confianza, ¿no? O sea, yo espero que esta sea
una constitución que realmente, cuando terminemos el proceso constituyente, hayamos restablecido muchas confianzas que están muy rotas ahora, ¿no? Hay muchos factores de cómo el derecho es capaz de ayudar, porque no, es uno de los elementos a la cohesión social y a la confianza de las instituciones. Yo diría que, así como para ser bien concreta, en el marco de este proceso constituyente, es muy importante que las personas estén bien informadas y que puedan tener contacto con sus representantes en la convención. Yo veo que hay muchos de los representantes que están todo el tiempo, cuando no están trabajando en la convención, están haciendo live, están haciendo cabildos, están contestando preguntas, están dando resúmenes en video de lo que han trabajado. O sea, la mayoría de ellos están muy abiertos en el fondo a comunicarse con las personas de los distritos que votaron por ellos, ¿no? Incluso por las que no votaron, o sea, participen en los seminarios de las y los constituyentes. La comunicación de lo que está pasando en la convención y de por qué es relevante para la vida de las personas es muy importante. Yo creo que hay ciertos videos, por ejemplo, de conversaciones que se están dando dentro de la Convención Constitucional, que son muy interesantes. O sea, que yo se los muestro a mis estudiantes, que debieran mostrarse en los colegios, pedacitos en los que uno ve cómo las constituyentes y los constituyentes, al escuchar a alguien en una audiencia pública, al preguntarse cómo lo hacemos mejor, al pedir ayuda a los expertos y expertas que van a hablar a la convención, uno se va dando cuenta de que hay un espíritu como bien constructivo. Yo diría que es muy importante que el proceso constituyente genere diálogos locales en las comunidades, en los barrios. O sea, ahí es donde el papel de personas comunes y corrientes que puedan tener como cierta capacidad de convocar en su barrio, en sus organizaciones, en su junta de vecinos, en su club, de cualquier cosa, en el fondo, es importante. Hay varias organizaciones también que están dispuestas a ir a conversar y facilitar los diálogos, ¿no? Eso es bien importante. Lo otro es que tenemos que lograr que el sistema político que se establezca en la nueva constitución funcione bien, pudiendo, lo que yo decía, canalizar en proyectos de leyes y en políticas públicas las necesidades y las prioridades de la comunidad, de manera que se vean resultados, ¿no es cierto? Que se empiecen a ver resultados de esta nueva forma en que la nueva constitución se organiza. Y lo tercero, bueno, que algo también dije, yo creo que es súper importante en este momento volcar al Estado a trabajar por superar las brechas de desigualdad, de manera que las personas no sientan que el Estado favorece solo a los más poderosos, como lamentablemente es ahora. Y aquí el énfasis de las políticas sociales que aseguren un acceso digno a los servicios de salud, de educación, etcétera, es esencial. Y también mejorar el acceso a la justicia. O sea, yo creo que si la gente siente que los legisladores están hablando y los gobiernos están proponiendo proyectos sobre temas que a las personas les interesen, porque son importantes para la vida de las personas. Si cuando tienen algún tema con la justicia, por ejemplo, demandas de alimentos, por ejemplo, no sé, problemas de arrendamiento, cualquiera de ese tipo de cosas, discusiones con los vecinos, ¿no es cierto? Que sientan que hay una orgánica, que hay una institución que facilita esas soluciones. Y lo otro, bueno, que yo diría que es muy importante es tratar, o sea, realmente de involucrarse en el proceso constituyente, así como se hizo con los encuentros autoconvocados en el proceso de Bachelet, que se hacían en la casa y cada uno llevaba algo de comer. Yo creo que es muy importante hacer eso y mandárselo a la convención. La convención va a tener una forma de recibir todas esas opiniones de la gente y
procesarlas, ¿no? Y también lo relevante del rol de ustedes, los constitucionalistas, de transmitir y de poder justamente hacer ese vínculo de por qué es relevante lo que estamos hablando en la cotidianidad de las personas. Yo, para ir cerrando, quería también preguntarle un poco por el vínculo, por decirlo, internacional, situar al Chile que viene en el contexto internacional. Esto se relaciona mucho con sus líneas de investigación. ¿Qué rol debiese tener, o que la nueva Constitución le reconozca a los organismos internacionales de derechos humanos a nivel global y también a nivel regional en Latinoamérica, con, digamos, justamente en el viabilizar, el garantizar, hacer efectivo lo que usted decía, en mostrar resultados y que la Constitución no se quede lisianamente en estas grandes declaraciones del principio? ¿Cuál rol debiese tener o debiese reconocerle la Constitución a estos organismos internacionales en momentos en que hay discursos de mucho escepticismo también, ¿no? con los organismos internacionales? ¿Cómo piensa que debiese ahí la Constitución? Mira, para explicarle un poquito a las personas que van a ver este video, ¿cómo funciona esto? Hay una comunidad internacional formada por muchísimos países, ¿no es cierto? Hay como dos paraguas para nosotros, digamos. El derecho internacional de los derechos humanos a nivel universal, o sea, el sistema universal de derechos humanos, que el paraguas es el de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Naciones Unidas es una tremenda organización internacional conformada por más de 190, casi 200 países que son miembros y que van firmando distintos tratados. Entonces hay tratados sobre derechos civiles y políticos, hay tratados sobre derechos sociales, y hay tratados especiales para superar la discriminación contra la mujer, tratados especiales para superar la discriminación respecto a los pueblos indígenas, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no es cierto? Y los países firman, negocian primero, porque son los propios delegados de los países los que escriben los tratados, los países, los gobiernos firman y después, normalmente con la autorización del Congreso, ratifican los tratados y ahí se hacen parte de los tratados. Cuando se hacen parte de los tratados, los tratados son obligatorios para Chile en este caso, ¿no es cierto? Y nosotros hemos firmado muchísimos tratados. Y cuando se habla de los organismos de derechos humanos, básicamente son ciertos comités, ¿no es cierto?, en el sistema de Naciones Unidas, que monitorean que los estados que forman parte de los tratados los cumplan. Y le dan guías para cumplirlos, y además los revisan típicamente como cada 4 años, les van pidiendo como informes de cuánto han ido avanzando. Ese es el sistema universal de derechos humanos. Y hay veces en que también se puede hacer reclamos por violaciones de derechos humanos ante esos comités. Y esos comités resuelven dando recomendaciones, ¿no es cierto?, al Estado cuando ha violado derechos humanos para que cambie su conducta. Después está también el sistema interamericano de derechos humanos para los países de las Américas, ¿no? Desde Canadá hasta Chile, digamos. Y después hay otro sistema, el africano, el europeo, etcétera, ¿no? Pero nosotros estamos en el sistema interamericano. Y ahí también hay tratados, también que somos parte, también estamos obligados, y ahí hay una comisión interamericana de derechos humanos que propende a ayudar a los países a que vayan cumpliendo y revisa también las denuncias que se hacen, y hay una corte. Esa corte dicta sentencias también cuando hay violaciones de los derechos humanos, y esas sentencias son obligatorias. Entonces, la nueva Constitución tiene que tener reglas como muy claras acerca de cómo va a reconocer, qué importancia le va a dar a esas obligaciones que adquirió a propósito de la firma y ratificación de esos tratados, ¿no es cierto? Y qué va a hacer cuando también se dicte una sentencia por la Corte Interamericana, en el fondo que obligue a Chile a cambiar ciertas conductas porque violó ciertos derechos, ¿no es cierto?
Eso en la Constitución de ahora no está claro. Entonces los profesores, las profesoras de Derecho estamos discutiendo todo el tiempo qué tan obligatorios son, digamos, y qué tienen que hacer los tribunales cuando hay una sentencia de la Corte, ¿no es cierto? Qué tan obligatorias son las recomendaciones o las guías de los comités. Entonces es bien importante que la nueva Constitución tenga eso más claro. Y hay distintas maneras de hacerlo. Hay países en que dicen, bueno, al minuto que nosotros ratificamos, ya los tribunales directamente pueden aplicar en el fondo esas normas que están en los tratados en la resolución de conflictos internos. Perfecto. Y otros dicen no, porque eso es un lío en el fondo, porque puede haber mucha contradicción entre lo que dice la legislación chilena y los tratados, y nuestra institucionalidad puede no estar preparada para responder a esas obligaciones. Entonces lo que hay que hacer es, en el fondo, cuando uno va a ratificar un tratado, revisar todo muy bien cómo está la legislación interna, cambiar la legislación interna de manera de asegurar que se puede cumplir con esas obligaciones y dictar una ley que haga aplicable en el fondo, que incorpore en forma más explícita en el fondo esas obligaciones al ordenamiento interno. La segunda vía es más lenta, porque dependemos de que el legislador haga muchas cosas y hay veces que no van a tener ganas. La otra es más caótica, es más rápida, pero es más caótica y puede traer algunas dificultades, aunque normalmente da como mucho dinamismo también. Interesante, sí. Sí, da como harto dinamismo y permite como evolucionar rápidamente, pero es mucho más caótica en realidad, porque también los tribunales pueden entender nos ponen en una posición internacional, institucional compleja de definir, sí. claro. Pero ahora estamos como en tierra de nadie en la Constitución de ahora, porque hay distintas opiniones de cómo se tiene que hacer. Entonces la nueva Constitución tiene que aclarar eso, porque por el bien de todas y todos, en el fondo, es muy importante nutrirse de los aprendizajes y de las recomendaciones que dan los órganos internacionales de derechos humanos, porque en el fondo están realmente mirando desde fuera, a veces, y entonces establece estándares que son más objetivos, a veces que cuando estamos demasiado metidos en nuestros problemas tendemos a distorsionar un poco cuáles son los estándares de derechos humanos, ¿no? Excelente, extraordinaria la claridad y capacidad de resumen que tuvo para explicar eso. Muchas gracias y perdón la pregunta general. Yo, ya para terminar, y con esto bien corto, ¿qué miedos, no sé si miedos, pero qué riesgos ve en el proceso constituyente? ¿O qué podría amenazar el éxito de todo lo que hemos un poco hablado, ¿no? Como, esta es una pregunta entre política, pero también desde su perspectiva como experta en derecho constitucional. ¿Qué cosas le pueden preocupar, por ejemplo, sobre este proceso mismo? Sí. Bueno, a mí me preocupan un poquito las condiciones del diálogo. O sea, creo que tenemos, en Chile hemos perdido, no sé si alguna vez lo tuvimos mejor, digamos, pero hemos perdido bastante la capacidad de dialogar, en el sentido de poder hablar con gente con la que yo estoy en completo desacuerdo, sin sentir que estoy traicionando a mis representados de alguna manera, o traicionando mis principios, ¿no? Da la impresión de que si uno puede, digamos, se entraba en una conversación, en un diálogo en serio con una persona que es mi adversario político, por ejemplo, como que la primera reacción pública de mucha crispación es: estás cediendo o le está concediendo puntos, y eso hace absolutamente imposible, digamos, un proceso constituyente. Hubo que yo recomiendo mucho, hubo una sesión en la Comisión de Comunicaciones de la Convención Constitucional, en la que invitaron a un experto que se llama Alfredo Zamudio, que él trabaja en un centro que se llama el Centro Nansen, que es un centro
para el Diálogo y la Paz, o algo así se llama, y que en el fondo ese centro trabaja en ayudar a comunidades, países, pueblos que han tenido situaciones de crisis muy fuertes y de rotura de confianza también muy fuerte, que haya habido guerras civiles, ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos fomentan el diálogo. Y él decía que en el fondo dialogar no significa ni encontrarle la razón al otro, ni cambiar de opiniones uno necesariamente, sino que simplemente significa darle un espacio para escuchar al otro, y ahí se pueden aparecer ciertas oportunidades que uno no había visualizado, y decir, ¿sabes qué? En esto podemos estar de acuerdo, en esto no. Entonces ahí se va como armando, se va ordenando, y se va como clarificando bien cuáles son nuestras discrepancias reales, más que tener estas especies de nubes que chocan así, pero que uno no sabe bien por dónde agarrar, ¿no es cierto?, cuáles son. Entonces, mi preocupación, pero yo creo que, no creo que ocurra, porque estoy viendo señales como muy positivas. Ha habido harto conflicto, pero los conflictos en general se han resuelto bien, porque ha habido como una reacción, una segunda reacción de parte de las constituyentes, como diciendo, a ver, cuidemos el proceso, a ver, escuchémonos, a ver, guardemos respeto. Yo espero que eso se mantenga cuando empecemos a discutir temas que son muy difíciles, por ejemplo, temas que tienen que ver con distribución de recursos, o sea, cuando se hable todo el tema de protección de la naturaleza, por ejemplo, que va necesariamente a tocar intereses económicos. Cuando se hable del agua va a ser muy complicado, y me preocupa sobre todo cuando se hable del tema de autonomía de los pueblos originarios, en la medida que necesariamente los grados de autonomía van a involucrar reivindicaciones territoriales. Y eso yo lo encuentro que es bien, bien complejo. Entonces, eso es lo que me preocupa, pero creo que incluso durante este tiempo en que se han discutido más bien normas procesales, la gente está diciendo hasta cuándo forman comisiones, subcomisiones, reglamentos. Es súper importante hacer eso, porque hay una columna de hoy o de ayer, no sé, Agustín Esquella, en que le puso algo así como precalentamiento constituyente o algo así. Que probablemente ustedes van a subir en la web de ustedes, porque están subiendo mucho material, ¿no? En que él dice, bueno, no solo estamos estableciendo reglas básicas, o sea, ¿cómo vamos a discutir sobre el tema del agua, o cómo vamos a discutir sobre el tema del derecho a la salud, si no sabemos por qué quórum vamos a tomar las decisiones? Claro, o si no sabemos cómo entra, o sea, cómo yo presento un proyecto, quién lo recibe, quién lo discute, en cuánto tiempo tiene que entregarse a la otra persona para que lo revise, quién lo revisa, o sea, todas esas son reglas como básicas. ¿Quién va a tener derecho a hablar? Claro. ¿Hasta cuándo se revisa? ¿Cuándo se cierra el debate? O sea, son cosas así como básicas para que no se transforme en una especie de reunión de apoderados que no termina nunca el asunto. Claro, ¿no? Como una constitución de la convención misma, ¿no? Como... Claro, exacto. Entonces, pero Agustín es que ella decía, aparte de estar haciendo eso, que ya es fundamental, estamos generando en este minuto muchas confianzas, estamos entendiendo al otro, estamos solucionando estas pequeñas crisis que se forman a propósito de desencuentros de ideas. Y entonces, a mí me parece que va bien encaminado en ese sentido. Espero que esto como que se haga costumbre, ya que esa es una buena frase para el proceso constituyente, que el diálogo se haga costumbre, de manera que cuando se llegue a los temas más difíciles, ya haya un cierto músculo, digamos, en el que pueda como soportar esas dificultades en el diálogo, ¿no? Y lo otro que a mí me preocupa tremendamente, o sea, yo lo veo como un riesgo muy real, es estas campañas de desprestigio, en el fondo. Claro. Porque es muy difícil del trabajo constituyente, porque es muy difícil, van a estar pasando muchísimas cosas al mismo tiempo. O sea, yo ahora que están recién viendo la parte como reglamentaria, hay un montón de convenciones
de comisiones y de subcomisiones que yo he tenido que ir siguiendo, pero eso significa, o sea, si yo realmente las siguiera todas, sería ver 60 horas de video al día. Y el día tiene 24 horas, o sea, es imposible. Tengo que ver resúmenes, ¿no? Y elegir qué es lo que quiero mirar en los videos. Eso se va a multiplicar por mucho más cuando esté en las comisiones temáticas, porque va a haber 7 comisiones probablemente, que es lo que están proponiendo ahora, pero va a haber subcomisiones miles. Y eso está bien, porque se tienen que discutir temas que son específicos, pero va a ser muy difícil para la gente seguirlo. Entonces, lo que digan los medios de comunicación y eventualmente las campañas de gente que quiere que el proceso fracase, puede ser súper dañino en una situación de desconfianza como la que tenemos. Entonces, yo haría un llamado a las personas a véanlo por ustedes mismos, o sea, y por ustedes mismas. Métanse a la convención, lean lo que dicen los propios constituyentes y las propias constituyentes, y no uno, sino que varios de distintas fuerzas políticas en el fondo, y que no le pasen gato por liebre, o sea, va a ser un proceso constituyente en su vida, entonces involúcrese y en el fondo, y no crea todo lo que dicen las campañas, los medios, sobre todo cuando son así como desprestigiando todo el rato, porque probablemente ahí hay una agenda oculta que lo están tratando de manipular. Por cierto. Bueno, y ahí me imagino el rol de los expertos y las expertas es central también en el tender el puente entre la discusión técnica y hacerla partícipe de la ciudadanía que no tiene por qué saber ninguno de estos temas, y por eso mismo, digamos, el rol suyo en la discusión pública ha sido y va a seguir siendo tan importante. Yo con esto quiero terminar y agradecerle mucho su disposición, la claridad con que nos expuso temas extremadamente complejos, disculparme nuevamente por la demora, y invitarla, digamos, a que revise la página, vaya a la Constitución de la Confianza. Así que, profesora Undurraga, muchas gracias por esto. Voy a Muchas parar gracias, George.